Muy buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos. Otra tarde, otra noche más, cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Maxter Ex Machina, que hoy cumple su 10º episodio, a pesar de que lo numeremos como 9. Y el responsable de que todavía estemos liándola aquí al 50% es ese caballero que ahora veo en Full HD 1080p 30 FPS o las que caray sean. Mi colega Álvaro. Muy buenas, tío. ¿Cómo lo llevas? Muy buena, siempre me sigue impresionando tu capacidad de empezar a grabar, la verdad. Siempre, Yo solo siempre, invento, tío. siempre, siempre sensual, nunca insensual. ¿Cómo lo sabes? Tengo una duda, ya que estamos con el episodio de 10, quizás es el momento de Venga. descubrirlo. Esa presentación que haces siempre, ¿te surgió así también la primera vez y ahora se ha quedado y siempre la repites? ¿O la pensaste un poco? En plan, vamos a empezar así. No, yo realmente ha ido yo creo que evolucionando un poco el concepto, porque yo creo que exactamente no fue igual, ¿no? Sino que más o menos me he ido quedando conforme con esa Sí, historia, y es decir, el caray, me trae sí, un poco de exactamente. recuerdo a casa, a ese carallo cercano gallego que yo tengo siempre. Ay, la buena zona del norte Me hace que me de entre la morriña, Castilla. tío. Entonces es como, bueno, voy a dejarlo aquí un poco, ¿no? Pero bueno, sí, muy contento de ser el 50% de este programa. Sí, nueva webcam para grabar, ya más, un poco más nítida, se ve algo y todo. Y también nuevo micro, que espero que se escuche mejor. Así que hemos tirado un poco la casa por la ventana por el Black Friday. Lo que pasa es que ahora me haces a mí también tirar la casa por la ventana y me tocará pillarme una webcam. Mm, Vaya, 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 eso pasa por haberse pillado Fate Forge. ya. Sí, precisamente hemos estado hablando esta semana, ahora podemos empezar ya a comentar mierdas, ¿no? Y podemos, Empezamos. de hecho, podemos hablar un par de noticias, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de Fayforge, esta semana ya nos han mandado el Pledge Manager para, bueno, pues pedirnos la dirección y demás. Y entonces ya me mandaban la lista con absolutamente todo lo que se va a venir. Y era una lista tremendísima de más de 20 ítems. O sea, también he tirado la casa por la ventana yo ahí hace un par de meses. O sea, va a ser brutal cuando venga todo Fayforge, que vengan más de 1200 páginas y regalitos, historias que nos van a mandar. La verdad que está siendo un lujazo como lo están montando y, tío, una compra buenísima, ¿eh? Volveremos a traerlo seguro en cuanto ya puedas echarle un vistazo más profundo. Que, joder, tenía muy buena pinta. Aunque estuvimos hablando de ello, es que de 1200 páginas da igual. Podríamos hacer solamente el podcast exclusivo de la partida de Sí, Fateboard. Pero efectivamente. hay Que más oye, no, cosas. no estaría nada mal traer alguna partidita al canal de Fateforge directamente para ver a esta gente cómo jugamos y demás, y presentar un poco el juego y darle un poco de bola, porque en España no he encontrado a nadie jugando Fateforge como tal. Ujú. Oye, pues mira, hombre, sería como un paso lógico, ya que llevamos 10, ya somos profesionales, ya llevamos 10 podcasts, Lo intentamos, ya lo es intentamos. los siguientes es hacer partidas online, ¿no? Hombre, en algún Buah. momento eso es factible, desde luego. Desde Sí, sí, luego. sí, estaría fantástico, o sea, estaría muy, muy divertido y yo creo que también le daría otro punto. Pero bueno, eso ya nos irá viniendo adelante poco a poco. Otras Ay, dos noticias, por ejemplo, que me parece interesantes sí, así comentar de pasada es que, por favor, todo el mundo, hashtag F por Edge, porque sí. en la misma semana en la que anuncian que van a dejar la línea de Genesis, De que ahora... Génesis, lo pusimos por Twitter. Aparte, también creo que estuve leyendo por ahí que están también chapando y liquidando bastantes juegos de mesa y alguna línea más. Alguna línea de Cthulhu, no recuerdo si Achtung Cthulhu me Achtung, parece creo que era también. Achtung, creo que era. Sí, también lo han dejado. Corred por The Genesis, de verdad. O sea, si queda alguno por ahí, corred. Insensatos, como diría un sabio. Queremos traer de Génesis al canal, bien preparado y demás, porque Álvaro lo tiene y la verdad es que es una auténtica joya de las veces que me lo ha enseñado. Tiene pinta de juegazo, o sea que recomendable que le echéis todas un vistazo y merece la pena porque hay ahora ofertas muy jugosas. Pero sí, pero bueno, además, como tú decías, ha habido otra polémica, más polémica. Uf. Que es la traducción, ¿no? De D&D. Precisamente, o sea, yo creo que al final que es la línea gorda que lleva Edge en España, ¿no? Que es, pues el abanderado es el niño bonito, tal y cual, pues por una movida que han tenido los de Wizards of the Coast, que son todos los que llevan Dragones y Mazmorras, Magic the Gathering y demás, tenían una movida con Gale Force 9, que son con los que tenían la concesión de las traducciones, pues parece ser que por baja calidad, de hecho, en las traducciones, cosa que
sí es bien cierto que en ocasiones se puede un poco corroborar, ¿no? Porque hay detalles que no te terminan de cuadrar, conjuros que se llaman distintos en las cartas, que se llaman distintos en los libros. Bueno, pues han decidido suspender, ¿no? Ese acuerdo comercial que tenían con Gale Force 9 y ahora mismo están paradas todas las traducciones a cualquier idioma de Dragones y Mazmorras, con lo cual volvemos al inicio. ¿A ti qué te parece esta noticia? A ver, por un lado es una pena, porque tampoco sé hasta qué punto esta empresa estaba haciendo una labor que diga, joder, oye, mira, tenemos que cambiar. Pero sí que es cierto que alguna vez jugando estas crónicas que llevamos contigo, sí que dices, oye, mira, si me tengo que mirar el libro, prefiero mirármelo en inglés, porque había cosas, por ejemplo, en el manual del jugador, que no era lo que estaba buscando, en inglés era una cosa y en español tenías otra diferente. Creo que era el manual del jugador. Entonces, Sí, bueno, pero no concretamente sé sí. si quitando esas cosas, ahora últimamente es que la ha liado con algo, porque el manual del jugador de quinta, ¿de qué año es? 2015-2016, entiendo. 2015, la versión en inglés, yo creo que En no, español, un con año. mucho 3 años más, sí, sí. Sí hubo un periodo en el que parecía que Wizards no iba a traducir nada y luego ya al final coincidió. De hecho, yo tengo los básicos en inglés precisamente porque yo no esperaba que fueran a traducir nunca nada porque fue la idea desde el principio de no, no, Ah, no, sí. no vamos a traducir. Joder, Tal cual. me extraña eso porque es como, tío, es D&D. O sea, si lo Ah, traduces. A ver, que sí, que si lo. En inglés te lo va a comprar mucha gente. Pero que si lo ujú. traduces va a vender igualmente un huevo. O sea, que no es que digas, es un Evidentemente. juego que si traduzco mejor no se lo compran ni Cristo. Pues esa era la cosa rara, ¿no? Por la que nosotros decíamos, joder, ¿cómo nos van a dejar sin D&D en español? Y por eso, bueno, tiramos por el inglés, ¿sabes? Porque ya nos apetecía jugar la quinta, que estábamos hasta las narices de cuarta, ragueando otra vez. Hasta cuarta otra vez, no, Ricky. Va a ser mi básicamente. Cuando Sí, mencione cuarta y ragué, por favor, te voy 1 euro al bote. efectivamente. Hay que hacer el bote virtual. Aquí abajo Ujú. molaría ponerlo. Efectivamente, bote virtual y cuando lleguemos a X, pues con ese dinero sorteamos lo que sea. Bueno, entonces me voy a quedar sin nada porque, como digo pocas veces la palabra prohibida. La palabra que empieza por básicamente. Pero sí, bueno, podría ser una buena opción. Dicho esto, ¿Qué me hoy, traes hoy? hoy te traigo. Te traigo un mindfuck y ya está. Yo ¿Qué es? tengo muchas ganas de romperme hoy la cabeza con lo que traemos. ¿Qué es mago? ¿Es mago? ¿Es Este mago? tremendo libro de 15 kilos con el que hago pesas todas las noches. 640 y pico páginas o las que carajo sean. 78. Una puñetera burrada. Libro de mago para dormir abrazado por las noches. Bien. Para Ujú. leer. Me cago un poco en todo. Sí, porque precisamente hemos dicho, bueno, nos hemos planteado desde hace un tiempo en el que ya hemos conseguido los dos este ejemplar, ¿no? Que queríamos empezar a digerirlo para poder acabar dirigiéndolo, ¿no? Entonces nos hemos puesto un poco a reflexionar y a leerlo y demás y la conclusión es que necesitas o varias tazas de whisky o alguna otra sustancia psicodisléptica encima para ¿Qué, poder entender esto, qué bien me hablas. ¿verdad? ¿Psicodiléctica? Solo me ha hecho falta 3 intentos para conseguir decirla. Ay, sí, o sea, hoy hemos decidido que vamos a hablar de algunos conceptos, principalmente. Nos ha Ujú, obligado a ponernos y a intentar, no tanto leerlo, porque al final te lo vas leyendo y, hombre, algunas cosas entiendes. Pero esto es lo que te decía mucho en el instituto de hasta que no lo vayas tú como a explicar a otra persona y lo tengas que digerir de esa manera como para ser capaz de transmitirlo, ujú. no lo has entendido de verdad, pues en eso estamos. El problema está en que yo creo que, a menos por mi parte, no lo he digerido del todo. Personalmente, creo que el problema, tanto la parte positiva como negativa de este juego es que nadie lo ha conseguido entender nunca y con lo cual al final puedes jugar lo que te salga de las narices. Porque el sistema de magia a mí me parece muy original. Uy, por lo Sí. menos ya una vez que tengas eso, con tener los 4 conceptos clave en la cabeza es suficiente. Ay, así que no sé si quieres empezar o quieres que ya vayamos al podcast de una hora, ya nos aferramos a que eso va a ocurrir. Vamos a empezar para adelante. Venga, vamos a hacer Sí. que sea lo que el arete quiera. Dicho, dicho lo cual, bueno, Mago la Ascensión es un juego de mundo de tinieblas, ¿no? Que básicamente, vaya, vaya, lo que hace es traernos a la mesa, en vez de vampiros, hombres lobo, esta vez nos trae, bueno, pues evidentemente magos, ¿no? Magos también conocidos como artesanos de la voluntad,
gente que tiene esos poderes mágicos, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho la idea es verdad que, por ejemplo, yo he escuchado a gente, ¿no? Diciendo que este libro está fatal escrito, que cuesta muchísimo de entender. Y es verdad. O sea, porque ya nos hemos intentado leer 5 páginas y para entenderlas nos hemos tirado, no sé, mucho rato. Pero es verdad que me parece una forma inteligente de narrar un libro o un juego de rol sobre magia. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los magos en la ficción siempre tienen grimorios muy densos o con símbolos arcanos que cuesta mucho de interpretar, de traducir y demás. Entonces, claro, ¿cómo puedes realmente traer eso al mundo real con una mecánica que no te implique aprenderte otro idioma, otro alfabeto o una cosa así para descifrar un libro sobre magia? Pues precisamente lo que han hecho ha sido escribirlo de forma filosófica. Algo que nos rompe la cabeza, yo creo que a todos. ¿A ti no te da esa sensación? Sí, o sea, a mí la impresión yo lo pienso también más como, y de hecho creo que luego esto saldrá otra vez, como en la Edad Media hay el Ars Magna también de los alquimistas, de vamos a dejar estas anotaciones en este libro y demás, que buscaban de alguna manera esa piedra filosofal y también pues, era filosofía pura en muchos casos, además Ujú. de química. Y me da la impresión de que este libro busca eso. Entonces, lo de que está mal escrito es como, a ver, si lo que pretendes es un texto claro, no lo vas a encontrar aquí, pero vamos, No, desde luego que no. ni en la contraportada. Pero si quieres meterte, yo creo que es el libro que buscas. Lo que pasa es que es muy, 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 muy denso. Es muy denso. Sí, pero es verdad que yo, por ejemplo, ha habido noches que yo me he sentado a leer un rato y demás, luego tienes esa sensación de cerebro cósmico, ¿no? Es como cuando estudiabas la filosofía y estabas ahí dándole vueltas a las cosas y entonces dices, ¡bum! Se me expande la mente de golpe, o sea, a mí me genera una satisfacción a nivel intelectual que me está dejando flipado. Es por eso por lo que me engancha y por lo que sigo leyendo, porque si no, a ver, te duele la cabeza, pero luego te vas a la cama con una sensación de, Dios, qué pasada. Eres uno con el cosmos. No, a ver, a mí también me llama eso mucho porque a mí, yo era de esa gente que le gustaba filosofía en bachiller. Ujú. También en la carrera tuve la opción de cogerla como un semestre, también como en un cuatrimestre, también la cogí. Y entonces yo la verdad que es un libro que agradezco un poco porque estoy súper apartado de todo esto y mi filosofía ya es como, oye, ¿qué? ¿Platón qué? Pero a mí me gustaba mucho, entonces, pues este libro me gusta también porque es un intensito de mierda y ya está, y no pasa nada. Y además, por ejemplo, luego yo creo que lo vamos a ir comentando a lo largo del podcast. Trae de forma indirecta referencias a autores clásicos de la filosofía y tiene muchas ideas que beben de todo esto, ¿no? De la filosofía humana tal, con lo cual me parece magnífico para recordar conceptos ya solo a nivel de eso, sino también como que te da una base muy fuerte para plasmar todo lo que quieres en un libro de magia, ¿no? Sí, o sea, es un juego que si eres friki, nice. Si no eres friki, Hmm, es que te va, es demasiado duro, es demasiado duro. O sea, sí, pero tampoco es un libro, compensa. no es un libro como para empezar a jugar a esto, para empezar al rol. O sea, si te quieres enloquecer, pues estaría muy bien. Pero entonces serías un nefando, si no me equivoco. Entonces, no sé, es un mago y un despertado. Tal cual. Bueno, El que nefandos están quiera, despertados, pero bueno. para despertar hace falta un background, en este caso a nivel rolero, ¿no? Quizás. Porque Sí. es verdad que no es un juego que luego a nivel de sistema tampoco sea fácil para empezar. Y sobre todo por el propio sistema de la magia que tiene, que al final organiza un poco los poderes cósmicos o las fuerzas que tú puedas manipular en lo que se llama esferas, a las cuales les das diferentes niveles de poder y tú en función del nivel de poder puedes hacer una serie de cosas un poco, no, ya no determinada realmente, indeterminada, pero con unos niveles, ¿no? A nivel uno puedes sentir esas fuerzas, a nivel 2 empiezas a controlarlas, a nivel 3 puedes empezar a crearlas. Entonces, sí es verdad que te da unas pautas muy generales, pero luego lo bueno de esta historia es que tú puedes hacer realmente lo que quieras y puedes combinar esferas y demás. Ahí está, y es un juego en el que una vez estás inmerso en ello, la creatividad es un plus. Es decir, Mm. creo que es un juego y a la gente puede pensar, joder, es que yo no soy muy creativo, entonces este juego yo no voy a poder jugar, a mí déjame mi hechicero de nivel 7 con bola de fuego de D&D, no hago una referencia a Grain, que va. Pero yo creo que precisamente puede ser lo contrario, o sea, si te mola el rollo y has jugado a Roland, no seas una persona que diga soy especialmente creativo, en vez de verlo como, bueno, ya, esto es demasiado complicado para mí, yo lo vería más como, hostia, espérate, que a lo mejor esto, y también con un máster que te pueda ayudar, el resto de jugadores, es lo que te puede ayudar a precisamente empezar a ser más creativo en el rol.
O sea, Claro. que no parezca esto que es como, es demasiado difícil para mí. No empezaría por aquí porque creo que es demasiado obtuso para si no has jugado nunca nada, pero una vez tengas un poco de bagaje, aunque no te consideres muy creativo o muy creativa, creo que puede ser un juego que si te mola el lore, perfecto. Sí, 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 precisamente lo puede, o sea, este sistema lo que te favorece es eso, que tienes una herramienta muy buena para crear lo que tú quieras y entonces con lo que dices, un poquito a lo mejor de background, con la ayuda de los demás y demás. También hay un libro de esto que se llama ¿Cómo haces eso? Que te permite, bueno, te da ejemplos de distintos tipos de poderes y cómo se pueden hacer, con qué esferas tendrías que combinar para hacer X cosas, ¿no? Eso siempre te puede dar un poco un libro de conjuros más clásico para quien lo necesite, ¿no? Pero quizás... Sí. ya. Pero quizás a la hora de ponerte a tú crear, a investigar, a pensar, ¿y podría hacer esto? ¿Y cómo tal? Yo creo que luego te puede generar, ayudarte precisamente a plantearte preguntas a ti mismo, ¿no? Y ver cómo lo puedes hacer y desarrollar esa creatividad. Me parece una herramienta Sí. estupenda. Además, no lo hemos mencionado, pero No Solo Roll ha sacado, no sé si esta semana justamente o hace nada, Ujú. la versión mini de este libro, la versión, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La versión de bolsillo. Que bueno, de bolsillo no diré nada, pero bueno, no es algo que estábamos aquí ahora leyendo y yo al final he puesto en el PDF, porque digo, como no me cabe aquí de lo grande que es y de lo pesado que es para tenerlo, la verdad que es un grimorio, ya está. O sea, esto es una edición Prinkers y es horrible para manejar. Sí, Pero, no es lo que te llevarías a una mesa que está a claro, 2 o 3 kilómetros de tu casa caminando, aunque sea solo ese poquito, porque llevas ahí un peso en el bolsillo tremendo. ha salido esa versión ahora mucho más reducida, entonces bueno, es la que para llevar a mesa y tal está mucho mejor. Pero bueno, Desde luego. aprovechamos. Aprovechamos. Y vamos a ponernos a hablar un poco de cuál es esa filosofía de la magia en Mago, ¿no? Porque a mí me ha gustado mucho una frase, Álvaro, cuando estábamos aquí leyendo, y es que Ujú. decía que la magia, de la que habla con M mayúscula en este libro, la magia es un don, es una responsabilidad y es una maldición. Entonces, en base a este leitmotiv, yo quisiera que, bueno, habláramos un poco y disertáramos sobre ello, ¿no? Utilizando este esquema de base. Ya me estoy ¿Qué es arrepintiendo. entonces la magia? Ya me estoy arrepintiendo de no haberme traído un whisky. Una cerveza. ¿Qué es la magia? Dice mientras clavas tu pupila en mi Pupila. pupila. ¿Qué es la magia? A ver, aquí hace una diferencia entre la magia en minúscula y la magia en mayúscula. Además, aquí se ha molestado además al hablar en el libro. No es que el libro sea filosófico también en sí, sino que lo narran como si un mago estuviese dejando por escrito, o sea, un mago del juego, estuviese dejando un poco por escrito todo esto. Ujú. Entonces hace referencia a magos también, bueno, magos reales, me refiero a Aleister Crowley, por ejemplo, esta clase de gente, ¿no? Que habla un poco de todo esto. Y aquí lo que... La frase exacta no la recuerdo, seguramente tú la tengas por ahí, pero la magia con mayúscula lo que significa es la capacidad de que tu voluntad moldee la realidad. Es un poco el Eso es. resumen. Mira, de hecho, la frase exacta dice ciencia y arte, muy importante, ciencia por un lado y arte por otro, de provocar que ocurra un cambio en conformidad con tu voluntad. Con V de mayúscula, si no recuerdo mal. Efectivamente. Entonces, ahí ya, a mí de esta frase me surgen muchas preguntas. El ¿por qué ciencia y por qué arte, no? Y entonces, ¿por qué voluntad con mayúscula? Y claro, tienes que generar un cambio, ¿no? Lo cual implica una cierta pretensión en que tú tienes una intencionalidad para con la realidad, ¿no? Sí, o sea, a ver, esto primero, creo que ciencia y arte, por un lado, a mí también me llevan de nuevo a los alquimistas en la Edad Media, porque era, por un Ujú, lado, la química, que es una ciencia, y por otro lado, esa parte más arte de lo que podría ser la magia y demás. Entonces, yo creo que ahí se fusionaban muy bien, tanto en lo que podemos considerar la alquimia de nuestro mundo real. Ahora, dentro efectivamente. del lore, también me parece bonito porque podría de alguna manera decir que ciencia es más la visión, que esto es muy importante, de la magia, de la tecnocracia, que son aquellos que siguen un... Es que, es que cada vez que dices una palabra aquí parece que tienes que parar a hablar de ella, pero bueno, tienen un Ujú, paradigma muy diferente a lo que se suele utilizar aquí, lo que los personajes jugadores suelen llevar, que son las tradiciones. En esta tecnocracia ve más la magia, digamos, de una manera... no sé cómo lo definirías, para dominar, pero contra el cambio. Es una magia muy de establecer un orden jerárquico
muy duro, no hay nada flexible de alguna manera. Y también su magia consiste mucho en... Bueno, se basa en la ciencia, en cosas que puedan ser posibles, llegando la ciencia en un futuro a ello. Ejemplo Efectivamente. muy claro es una pistola láser, por ejemplo. Claro, claro, desde luego. Siempre, además, yo creo que dentro de este lore de todo mago, ¿no? Están estas dos grandísimas facciones, que son, como dices, las tradiciones y por un lado y la tecnocracia por otro. Es precisamente una facción que busca el establecimiento de el orden de las cosas un poco a través de la razón, ¿no? Surgió, si no me equivoco, durante la Edad Media y, vamos, y en el Renacimiento más bien, junto con una serie de corrientes de estudio filosóficas, científicas y demás. Inicialmente se llamaba la Orden de la Razón y buscaba un poco el establecimiento de esa orden, ¿no? General a través del conocimiento, del estudio, de demás. Entonces al final hacen una magia muy metódica, muy cuadriculada y muy coincidente, ¿no? Precisamente con la realidad que conocemos, ¿no? Es que lo coeficiente es importante, no sé si lo tocaremos hoy. Sí, lo que pasa es que como que se quedan además con esa parte más... Lo típico que dirías de una persona de ciencias muy cuadriculada es lo que hay que pensar en la tecnocracia. Evidentemente, no todo el mundo en ciencia es así. Mira, Y para creo que, muestra, los adeptos creo que la virtuales. palabra, claro, la palabra es pragmatismo, Sí, quizás. sí, sí. Y luego las tradiciones son un poco más la magia clásica, ¿no? La magia que puede ir por distintas vertientes, o sea, pueden ser personas, los míticos magos de chistera y varita, o pueden ser magos tradicionales de tribus celtas que hacen sus rituales de sangre, haciendo sacrificios y demás. Hay un Brujas con montón. calderos, monjes que pegan patadas que te revientan, Sí, gente que pone la suerte de su parte, por decirlo de alguna manera. curas o órdenes religiosas que también utilizan un poder mágico supuestamente divino para obrar su voluntad también, ¿no? O voluntad con mayúscula. Sí. Entonces, precisamente creo que aquí ya en la propia definición, al decirlo de ciencia y arte, nos trae las dos referencias a esas dos grandes facciones, ¿no? A cómo luego, evidentemente, el proceso de trabajo, de estudio de la magia también genera una mejora y arte porque al final no dejas de ser capaz de moldear la realidad, ¿no? Con lo cual al final eres un poco artista, tocas un poco la realidad como tú Estás quieras y eso te creando. convierte. Sí, Además, esa es la diferencia que hablaba el otro día con Hanzo, que ya tremendo. vendrá algún día al programa seguro. Que fue el que me habló de Mago la primera vez. Y además estuvimos Ujú. hablando aquí en Discord, los tres. Y el otro día me comentaba que es la diferencia, por ejemplo, en la magia estática, que se llama, aunque esto puede ser un poco confuso, de los humanos dentro del mundo de tinieblas, que por ejemplo, pues hacer piroquinesis, por decirlo de alguna manera, pues hace que surjan fuegos, pueden mover objetos, pero es más bien como si todos esos elementos que no se crean de la nada, no que moldeen la realidad como haría un mago de este juego, sino que lo que hacen es eh, que de alguna manera quitas el intermediario. Por ejemplo, no hay un mechero, pero sale el fuego, pero es como que si estuviese el mechero ahí. Aquí no, aquí directamente estoy moldeando la realidad para que ahí haya un fuego. Es como una concepción simbólica distinta, Ujú. porque esta magia en general es dinámica, sobre todo de las tradiciones, como vamos a ver después. Es una maravilla. Es una maravilla. Además, todas las ideas de concepto que trae de base y demás. Y me parece que esto está ya a la mente. Y entonces, hablando de esto y precisamente de la magia estática, dinámica, bla, 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 si algo si por algo se caracteriza la magia dinámica al final, no es porque el mago tiene la capacidad y la voluntad, el deseo, ¿no? De modificar la realidad conforme a lo que quiere, ¿no? Entonces, precisamente a mí me recuerda cuando habla Nietzsche de la voluntad de poder. Sí, totalmente. O sea, además creo que justo se menciona esta palabra y, Sí. bueno, esta palabra, esta oración en el libro. Y creo que bebe mucho de ese romanticismo y de Nietzsche de imponer, bueno, lo que hablamos de la voluntad, ¿no? Bueno, ya si quieres irte al superhombre nietzscheano, al niño y no sé qué, no sé cuánto. Pero sí, es la idea de. Además, de hecho, el niño era como dentro de la filosofía de bachiller. Aquí si hay alguien que ha estudiado filosofía, probablemente nos podría matar. Pero es cuando te has desprendido de todo lo que te ha impuesto la sociedad, tampoco te has rebelado contra ella como el león, sino que vas a crear nuevos valores. Es lo que hacía, creo, el niño, si no recuerdo mal. Entonces,
es un poco lo que deben hacer los magos para esta ascensión, ¿no? Imponer su voluntad individual, porque aquí habla de que muchas veces el conflicto está en que un mago, con su forma de entender la magia, que cada una es diferente, no solo entre las tradiciones, la tecnografía, sino dentro de las propias tradiciones, cada, digamos, grupo y dentro de ese grupo cada individuo. El problema muchas veces está cuando ese individuo quiere. Siento que no, que la gente no va a seguir esto. Porque es Tú muy. inténtalo. Tira para eh, adelante. Cuando ese individuo lo que quiere es que el resto del mundo entienda ese mundo como él lo ve. Y entonces es donde ahí surgen los problemas, porque cada uno va a querer imponer a la totalidad, al conjunto, su visión. Claro. Y bueno, estamos hablando de voluntad de poder, quizá me he ido ya un poco a otra cosa. No, pero me gusta porque además, precisamente lo que te dice es eso, ¿no? Que al final es el motor principal tanto de un mago que, como dices, puede hacerse una equiparación con ese superhombre de Nietzsche, ¿no? Es el poder y la ambición para lograr sus deseos, ¿no? Que tiene la fuerza suficiente para modificar y moldear las cosas tal y como quiere, ¿no? De ejercer esa voluntad, ¿no? Y esto lo trae ya no a través de un concepto filosófico o político, como decía este hombre, sino que lo trae a través directamente de un poder mágico. Sí. Me Además, parece muy guay. hablando de filósofos, y mencionamos antes lo del dinamismo, hay como tres esencias Ujú. en Mago, que son el dinamismo, el éxtasis y la entropía. Son como las tres fuerzas cósmicas Ujú. principales, ¿no? Que actúan y que rigen un Sí. poco la magia, ¿no? Entonces el dinamismo es precisamente eso, es esa creación, esa creatividad desbordada que construye, que a mí me recuerda también un poco a Heráclito, que era el que decía que todo está en constante movimiento, todo ese devenir, que luego pues la corriente es así un poco por ahí. Y bueno, ahí te voy a dejar a ti que sigas con éxtasis y destrucción y Buah. Es entropía. que me parece fantástico porque precisamente si Heráclito hablaba de eso del dinamismo, ¿no? Y del que las cosas están en constante cambio, que nada es realmente lo que era hace un segundo, ni siquiera nosotros mismos, no somos ni existimos porque todo está en movimiento. Luego, ante esto se contrapone, ¿no? La idea del éxtasis, que es precisamente todo lo contrario, es hablar de la firmeza de las cosas y de cómo una energía o una materia o un algo no cambia, se mantiene estática en todo momento a lo largo del tiempo, ¿no? Y entre ellas, interconectándolas y creando un ciclo entre construcción y destrucción está la entropía. Sí, Entonces, efectivamente. cómo contrapone una cosa a la otra y las enlaza a través de la Entonces, generación de esa entropía y la claro, destrucción, ¿no? hay un ciclo de crear esa creación desbordada, ese momento en que esa creación se estructura y ya es firme y no se va a mover, y entonces llega la entropía, también la destruye y ya hace que de nuevo volvamos a la creación, en un ciclo sin fin. Claro, y todas ellas juntas o entremezcladas o embebidas en una energía infinita, primordial, misteriosa, que realmente no se conoce. Porque ¿cuál es el agente de cambio y de construcción y de creación de todo esto? Es que ¿Cuál es cuál es el demiurgo que está obrando aquí toda esa historia? nunca, no te deja claro ninguno, porque es lo que dice, que de ahí es donde llegamos a la maldición, lo que comentabas del don, responsabilidad y maldición. Ujú. Esa maldición no deja de ser lo que algo hemos comentado hace unos minutos, de que cada individuo ve la magia de una manera y el problema es cuando intenta imponerla al resto. Entonces, Claro, existen esos avatares, que también ahora hablaremos de ello, pero como cada uno entiende de una manera la magia, el mundo y el todo, no hay una respuesta correcta. Es lo que también decía Hanzo, de cada uno tiene una forma de hacer magia y que no hay ninguna correcta ni ninguna incorrecta, todas son válidas. claro. Entonces ahí es cuando surgen los problemas. Ahí es cuando Precisamente surgen los también, al problemas. ser todo válido, por eso también el libro está escrito de una forma un poco ambigua, porque nada es realidad y todo es realidad, y al final siempre es verdad que la realidad, o bueno, no es que siempre sea así, pero Ortega y Gasset decía que la verdad de algo son todos los puntos de vista de una misma cosa. Y esto más o menos también te quiere un poco decir eso, ¿no? Que realmente el punto de vista de cualquiera de las tradiciones de la tecnocracia es verdad.
todos, porque Ujú. cada uno tiene verdad en su forma de contarlo y a su manera, pero tiene verdad, ¿no? Y el problema de la existencia de la Guerra de la Ascensión, que es un poco el motor del drama en este juego, es que tecnocracia y tradiciones están luchando una guerra un poco encubierta, ¿no? Por debajo del mundo real para imponer precisamente esa realidad en la que ellos creen, pero porque también tienen miedo a que se imponga la realidad de los demás. O sea, tiene que haber un equilibrio entre todas las fuerzas, que es lo que uniría ese ciclo que comentábamos. Ujú, Y ese equilibrio, de hecho, en principio solo existe porque están en constante conflicto, aunque la tecnocracia supone que en el momento actual está ganando esa guerra, y hay un paradigma científico. ujú. eh, También podría haber ese ciclo si no luchasen, pero como no saben, ya está el pecado de la ibris, que ahora volveremos a ello. El problema está en que para que se mantenga el equilibrio van a tener que estar luchando y en conflicto siempre. Además, ¿qué iba a decir? Es que hay tantas cosas que decir de esto que ya es como, espérate, quería hablar de esto y ya hemos pasado a otra cosa. No lo sé, Ricky, ¿qué estábamos diciendo? Mira, yo pienso que, por ejemplo, si se llama Guerra de la Ascensión es por algo y es que al final la meta última de un mago es ascender, ¿no? Sí, Ascender que es un paso ideal que nadie entiende exactamente cuál es, porque para cada mago puede ser diferente, ¿no? Es como podríamos decir que es una transición o es el ascenso precisamente hasta lugares o sitios metafísicos más alejados de la realidad e ideales, ¿no? Es un poco la trascendencia que a sí. veces se pensaba del alma humana, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me recuerda a pensar en el mundo ideal de las ideas de Platón, de cómo solo el alma importa y es lo único que va a permanecer porque el cuerpo al final es mortal, es débil, ¿no? Y cómo el alma sobrevive siempre, pues a mí me trae un poco la reminiscencia de eso, ¿no? Y entonces, los magos en su despotismo, dentro de su facción y dentro de su orgullo, lo que quieren es intentar que el mundo también ascienda, ¿no? O por lo menos el objetivo de muchos es eso. Pero claro, ¿eso es benevolente o es un tipo de esclavitud en el que se forma una idea utópica de que la realidad tiene que ser como tú la rijas, a pesar de que y que según para ti es la buena, pero evidentemente no para todo el mundo, porque no es tu realidad, es la de todos? Eso no deja de ser al final el fascismo más rancio. Sí, ahí de nuevo está la cosa de hay que ascender, pero es una cosa individual. Como cada uno asciende de una manera, si tu plan es que todo el mundo ascienda como tú lo has hecho, de nuevo es eso, es fascismo puro, o sea, no tiene más. Y esto, aunque bueno, los tecnócratas es lo que se suele dibujar como los malos de mago, el libro también te dice, oye, entre todos los magos pasa esto, porque todo el Mm, mundo quiere imponer su voluntad precisamente, ¿no? claro. Parece Y ser sí, que las tradiciones, como dicen, están un poco más en auge precisamente por la realidad en la que vivimos y que les es más fácil hacer magia a ellos por una la serie de tecnocracia, cuestiones, claro, a la tecnocracia. Pero es verdad que las tradiciones pueden ser precisamente igual de déspotas. efectivamente. De hecho, luego ya entraremos, pero la paradoja, que eso ya hablaremos otro día, se supone que la había creado una tradición. Y es como, Sí. bueno, pues nada, bien. Pero a mí me gusta también mucho en lo que hablamos. Bueno, tenemos que hablar del Avatar todavía. Y tenemos que hablar Ujú. de la Ibris. O Pues Hibris. vamos con la Ibris, como estamos hablando De la precisamente de guerra. esa maldición de hacer magia, ¿no? Esa maldición que puede ser esa constante lucha, ese constante dinamismo entre tecnocracia y ese pecado de querer imponer a los demás la propia realidad, la Ibris no deja de representar ese mismo pecado a través del orgullo, ¿no? Sí, o sea, muchas veces se traduce Ibris como orgullo porque es el pecado que la produce. Pero o sea, esto al final viene de el filólogo vale para algo, esa carrera, ese título que tengo vale para algo. Venga, dale, sácalo. La Ibris viene del teatro grecolatino, bueno, griego en Ujú, concreto, y significaba el castigo de los dioses, el momento en que los humanos, en su orgullo precisamente, transgredían la ley divina. Y ujú, esto venía de la tragedia griega precisamente, esos momentos en los que, yo qué sé, Edipo al final se da cuenta, Anagnórisis, de todo lo que ha hecho, de que está casado con su madre, ha tenido hijos, se arranca los ojos. Ese castigo le viene de haber pecado de Ibris.
Este es Ujú. el gran pecado de todos los héroes trágicos griegos. Y es lo que hereda aquí Mago un poco también de ello, que es todos los magos son héroes trágicos, digamos, griegos, en ese sentido de todos pueden tener buenas intenciones. Me gusta mucho cuando el libro dice, bueno, puedes intentar usar tus poderes para curar gente, para hacer cosas buenas, pero esto es una bola y al final siempre vas a intentar imponer esa voluntad, esa ambición. Es un pecado de orgullo y de ambición, que también decíamos al principio. Y Claro, eso, es la idea de si puedo hacer algo, ¿por debo qué no? hacerlo. Ahí está, que yo creo que este juego también viene de... A ver, aquí ya me estoy metiendo un penalti que flipas, Tira, pero bueno. tira. Venga, vamos a hablar de la bomba atómica. Bam. Sí, pero siempre teníamos una concepción desde el siglo XVIII, ahí el siglo de las luces y lo que tú quieras, y oh, la tecnología qué buena es. Y entonces llega la Segunda Guerra Mundial, se tiran una serie de bombas nucleares y de repente dices, espérate, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Y por qué lo hicieron? Pues hubo gente que colaboró desde luego para ganar esa guerra, pero muchos científicos, era como yo solo estoy trabajando en esto porque soy un científico y quiero investigarlo, porque puedo y porque debo como científico, ¿no? Y entonces a Claro. mí es un poco el pecado humano, ¿no? El pecado de, si puedo hacerlo, lo voy a terminar haciendo. Sí, Que que por al un lado nos final hace avanzar, pero por otro claro, lado, te va relacionado a la idea esa del progreso por el progreso, ¿no? De que muchas veces exactamente. estamos, la humanidad intenta avanzar. Lo que pasa que hacia qué fin, hacia ninguno. Porque si es verdad que sí, que tengamos un iPhone cada año mejor, está fenomenal, pero si la idea es no llevar a la práctica o sea, si no es responder a una pregunta o a una necesidad que tiene el ser humano con ciencia y con trabajo, esfuerzo y demás, para precisamente dar respuestas a esa serie de preguntas que podemos tener o para suplir una serie de necesidades y avanzamos por avanzar sin un sentido y sin un camino hacia una humanidad mejor, ¿a dónde vamos? Precisamente es lo que tú planteas de se vio durante una serie de siglos que la ciencia era capaz de cosas que la religión no fue capaz de hacer, porque evidentemente hay unos desniveles impresionantes. La ciencia era capaz de demostrar con precisión y exactitud muchas de las teorías que proponía, lo cual generó un conocimiento tremendo a partir del siglo de oro, pero luego es verdad que el despotismo humano llevó a cabo una de las tragedias más horribles utilizando precisamente esta ciencia y luego con gente echándose las manos a la cabeza de yo he estado involucrado en esto y no quería, ¿no? Yo es que la verdad me flipa mucho la frase esa de Oppenheimer diciendo, soy el destructor de mundos y tal, o sea, no sé. Y es eso, es... Al sentimiento yo lo recuerdo también al darle un poco la carrera cuando hablamos del postmodernismo y demás. De decir, es que la ciencia nos ha fallado, o sea, no sabemos hacia dónde vamos, estamos en una época en la que es que no hay una respuesta clara y no sabes hacia dónde quieres ir, hacia dónde estamos avanzando, hay que seguir avanzando, porque hay que seguir avanzando. Ujú. Y entonces, muchas veces yo siento que hay un nihilismo imperante también. Y este juego, además con las mecánicas y con el lore y con todo, me da que es la representación, es un reflejo de ese sentimiento. Y entonces aquí lo plasma, es lo que estamos diciendo, es esto. La realidad de Mago muchas veces, a pesar de lo difícil que pueda ser leerlo, da la impresión de que de alguna manera te hace entender, aunque sea mediante símbolos, mejor la sensación que realmente hay en el mundo real. Sí, 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 y además esto a ti te permite jugar con campañas de cosas muy reales y de problemas muy reales y plantearle a tus jugadores la sensación de precisamente que son superhombres, que son demiurgos, creadores de todo lo posible y lo imposible y que al final la realidad les dé un batacazo. Te permite jugar con esos sentimientos de frustración, primero, de crear un orgullo, ¿no? Y una capacidad de decir, puedo hacer con la realidad lo que quiera, ¿no? Para luego darles en la boca y de hacerles que sean conscientes de que realmente no, de que hay ciertos problemas en el mundo imperante y que por mucho que quieran hacer X cosas, no está bien siempre lo que está haciendo y todo tiene sus consecuencias y al final eso yo creo que genera una reflexión a la hora de traértelo a tu vida diaria brutal. Y esto es como todo, pero Mago precisamente lo que se da mucho a... Sí, mira, puedes jugarlo como, ala, somos bichos con poderes y juega una partida
de vamos a disfrutarlo y vamos a pegarnos o vamos a hacer cualquier cosa y somos geniales y la hostia todo. Somos Muy superhéroes o heroica. enemigos y está genial. O sea, no, no voy a decir, oye, es que esto no es la manera de jugar, juega como te dé la gana No, claro. y lo que te apetece, pues a tope. Pero también te permite profundizar de esa manera, que a mí muchas veces también me apetece. A veces te apetece desconectar y a veces dices, joder, quiero usar esta campaña o esta partida para profundizar en algo. Pues creo que este juego lo permite muy bien. Creo que da mucho juego precisamente hacer cosas sociales, cosas emocionales que nos hagan a todos darle un par de vueltas más al coco. Sí. Y yo ahora me siento con cerebro cósmico. Esto tiene un poco sensación de finalización, pero no hemos hablado del avatar. No, no vamos a hablar del avatar. Pero mira, conceptualizamos un poco la idea de qué es exactamente el avatar, ¿no? ¿Qué importancia tiene un Pues avatar para un mago? nos están de yo-yo y ya está. Lo Sí, podemos tal dejar ahí. cual. Realmente, al final, un avatar puede ser perfectamente un stand de yo-yo, ¿no? Porque es como una encarnación de un poder, ¿no? Con lo cual, si alguien se ha visto los tremendos yoyos a partir de la tercera temporada, pues es lo que te encuentras. Los buenos ojos. Sí, o sea, el avatar de nuevo vuelve a ser crítico aquí, no te dice exactamente lo que es de nuevo lo que quieras creer. Porque dice, Ujú. sí, la gente más monoteísta, no sé si se refería al coro celestial, por ejemplo, Sí, diría. u otros que profesan más una religión monoteísta y demás, pueden pensar que son los fragmentos de la divinidad, un poco aquí platónico todo, que todavía tiene el alma humana y es la representación de esa divinidad que viene al mago a despertarle y a guiarle, de alguna manera, a ser un mentor guía, entre otras cosas, le va a acompañar durante toda esa vida como mago para ver Ujú. si consigue ascender, si consigue pasar las pruebas que le vaya poniendo. Y es lo que le da ese poder, de alguna manera. Pero claro, la visión puede ser totalmente diferente. Si alguien es ateo y es un mago, pues no puede provenir de la divinidad, sino puede ser el centro de su humanidad precisamente, ¿no? Como las mejores partes de sí mismo, la que lo despiertan y es conforme a ese avatar. ¿Qué personalidad puede tener el avatar? Puede ser la parte más pura de un ser humano, puede ser la parte más retorcida de ese mismo ser humano, puede ser algo divino. Es que, de nuevo, es la concepción que tenga practicante el propio mago. Claro, y que además incluso puede ser cambiante, incluso a lo mejor en función del estado emocional del propio mago, puede verlo a su avatar como un niño, como un adulto, como un perro de presa, pueden ser tantísima cantidad de cosas y al final lo que te hace un poco el avatar es de espíritu guía, ¿no? De esa concepción interior, provenga de donde provenga, o provenga en tu realidad, provenga de donde provenga, al final lo que te hace es guiarte un poco en ese proceso que se conoce como despertar, ¿no? El hecho desde el momento en el que abres los ojos, ves la realidad como realmente para ti es, ¿no? Sería, yo creo que lo más fácil para que cualquiera se lo pueda imaginar, que es lo que primero que viene a la cabeza, menos para mí, es Matrix. El Neo, el momento en que por primera vez sale de Matrix y ve el mundo real. Hmm. Sea un poco eso, el tomarte la pildorita, no sé si era la azul o la roja, y empiezas a ver el mundo como es. Pues ese momento es el despertar, cuando ya te has convertido en un mago, o no sé, estás despertado, ¿no? Que Claro, y suena, a suena partir muy de ahí, edgy, suena muy despierta a las ¿verdad? masas, pero bueno, se lo Pero perdonamos. también un poco te va por ahí, ¿no? El asunto. Y precisamente como este personajillo te ayuda a despertar y te va haciendo de mentor. Mira, había cuatro palabras que definían al avatar que me parecía maravilloso, que decía que un avatar puede ser maestro, padre, bruto y amante. O sea, puede ser absolutamente todo porque el avatar te sirve a ti, tú no sirves a tu avatar, es una representación, como decimos, metafísica de tu poder y Ujú. al final el avatar lo que quiere es conseguir que tú mejores y que tú estés cada vez más cerca de esa ascensión, ¿no? Pero es que eso no significa que tenga que ser agradable para el mago. Esa es la Claro. gracia, que puede ser que te azote con tus peores pesadillas si eso es lo que te va a hacer avanzar. Sí, Puede ser precisamente. O el amante más sea, cariñoso o la bestia más brutal. es aquello de que quien bien te quiere te hará llorar. Sí, un poco Es sí, ahí está. un poco puede ir por ahí. Y a mí, por ejemplo, también me parece que eso te puede traer una mecánica muy chula a la hora de que cuando vas aumentando cierto poder mágico, que se conoce como arete, ¿no? Que es la medida de tu comprensión de la magia y la capacidad y la voluntad que tú tienes, ¿no? Para modificar la realidad a tu antojo, te permite generar lo que se llama una búsqueda, ¿no? El avatar a través de búsquedas y de proponerte una serie de retos De y de pruebas. piedras en el camino hace que tú mejores, ¿no? Y precisamente como dices, puede ser amante o puede ser una bestia brutal. A mí me parece que eso también te puede dar, luego a la hora de traerlo a mesa
ideas muy guays para hacerte sesiones individuales con los jugadores en el momento en Sí. el que tengan una serie de búsquedas, plantearles retos muy chungos a nivel emocional. Y creo que eso puede ser muy divertido. Sí, totalmente. Porque además te dice que directamente, normalmente, hay veces que los magos desaparecen, pero generalmente están durmiendo o como meditando durante ese Ujú. trance o lo que sea. De nuevo, no lo deja claro del todo nada. Es donde el avatar o ha llevado su espíritu a otro plano o está dentro de la mente del mago, que no se sabe muy bien. Le va a plantear esa prueba. Entonces, precisamente para esas sesiones individuales es donde puede estar mucha, mucha chicha. Para mí, sí, sí. Claro. Porque tú con conocer al personaje que está llevando ese jugador, puedes plantearle absolutamente todo lo que quieras para darle una vuelta al coco, que sufra un poquito. O sea, como máster es mucho más trabajo en el sentido de que vas a tener que preparar partidas Mm, individuales para cada uno, pero a la vez te da la oportunidad de poder dar una sesión específica, por lo menos de vez en cuando, a cada personaje que diga, joder, esto va por mí específicamente, ¿no? Como a veces que puede resultar más complicado hacer eso en otros juegos. Sí, que no tiene que ser una sesión especialmente larga, que a lo No, mejor con no, una sesión de 1 hora o 1 hora y poquito, precisamente lo has podido hacer, pero lo importante yo creo que aquí es la intensidad emocional, ¿no? Y un clímax. la importancia del momento. De yo te estoy, vamos, estamos dedicándole 1 hora por entero a tu personaje porque tiene que pasar esta barrera y tiene que estar más cerquita de sus poderes, ¿no? Y de conseguir una mayor comprensión de la realidad. Y ahí, claro, también puede fracasar, puede incluso morir, desaparecer. Y en caso de fracaso también podría, aunque no muera ni le pase nada que haga que pierda el personaje, puede volver a intentarlo cuando el avatar considere que vuelva a poder estar listo para realizar la prueba. Entonces, no Efectivamente. significa que cada vez que haces una prueba es como, mira, ya la superas, la superas. Sino No, no. que, Puedes fallar y puede tener consecuencias claro, graves. Y cual también es más puntos de drama para la campaña, ¿no? Y más puntos de drama para las partidas. Y me parece que te da mucho juego. Porque además, eh, al final, me gustaba mucho también la idea de que los avatares, en función de esas fuerzas cósmicas, de esa trinidad de la que hablábamos antes, ¿no? Tienen distintas personalidades, ¿no? A mí me recuerda, vamos, me trae a la mente esa frase que ujú, decía que los magos no dejan de ser peones en una guerra que se creen reyes. Y precisamente a través de estas fuerzas cósmicas que envuelven toda la magia, es una guerra entre todas esas fuerzas cósmicas por la creación y el estaticismo, la creatividad, la firmeza y la entropía y la destrucción que se genera entre todo ello, e incluso la fuerza primordial, misteriosa e infinita, ¿no? Entonces no dejas de ser precisamente eso, un peón que a través de toda esta historia está luchando en una guerra que ni siquiera es la suya, a pesar de tu despotismo y que te piensas que eres el puto rey. sigue siendo un engranaje que hace que la máquina funcione Hmm, al final. efectivamente. Con lo cual ya te queda como una idea muy, o sea, una idea muy cosmogónica de que no dejas de ser un punto azul pequeño en el universo, igual que la Tierra, ¿no? Pues tú eres una mierdecina en una guerra que es que ni te va ni te viene y tú piensas que sí, ¿no? Que es tu guerra para ascender y tú en tu orgullo te piensas que tú eres el profeta designado a hacer trascender a la humanidad. Es que es precioso porque en un juego que literalmente va de magos que según tu creatividad puedes hacer cualquier cosa, no me parece que se represente mejor la humanidad de todos. Precisamente, que al final el ser humano es eso, es déspota, es orgulloso, siempre cree que tiene la razón. O sea, ya solo hay que ver las pifostias que se montan por Twitter. ¿Por qué? Ya no digo ni siquiera política. O sea, No, no, cualquier cosa. cuántas movidas roleras hay al mes o al año en Twitter porque alguien dice que este juego se puede jugar de no sé qué forma y esta otra persona dice que no. 350.000 y como no nos gusta sentarnos a hablar en la mesa de nuestra realidad de cada uno, de cómo vemos las cosas, pero sin embargo queremos imponer Ahí nuestra está. opinión y queremos imponer nuestra visión, al final no deja de representar, sino en este juego, eso, la magia, la voluntad de poder y tu realidad. Es lo típico de los debates en los que no es un debate porque nadie está dispuesto a ceder. Y por Claro. otro lado, la frase que a mí me gusta mucho, y creo que para esto la deja a la perfección, es todo el mundo es el bueno en su propia película. Y me parece que es una frase perfecta para uf,
terminar la reflexión filosófica. Todo ese Ya. mundo es el bueno en su propia película. Y ahora, después de sentir que tengo el cerebro que me pesa 32 kilos. Pero no te preocupes. No te preocupes porque más o menos yo tengo la sensación de, ya no de que me pese, sino de que lo tengo chiclosito. Sí, sí, un Con, poco. con quedarnos con la idea básica, o por lo menos que os hayamos transmitido la idea básica de precisamente de que este juego va de magos, personas normales y corrientes que en cierto punto despiertan y comienzan a ver una realidad, ¿no? Que pueden a través de esa magia imponer su voluntad de poder y crear una serie de cosas. Que pertenecen a distintas facciones, que están en lucha por buscar, en esa guerra de la ascensión, ¿no? Por buscar la ascensión e imponer su realidad, la cual es un pecado, como decimos, el ibris, el orgullo, y que cada uno de esos magos va un poco dirigido a través de su despertar por ese avatar que le va llevando pasito a pasito a través de su lucha mágica contra todos y contra sí mismo. Creo que con que la gente se quede con esas 4 ideas principales, lo tenemos hecho. Vamos a hacer un corte de esa parte luego y subir Ujú. otro vídeo a YouTube y no sé si a iVoox también, si a la gente le interesa. Y poner Mago la intención in a nutshell. En 1 minuto y medio, ya está. Quedaría magnífico, ¿eh? Lo podemos poner como un clip de en plan por Twitter, una cosa así. Sí, sí, sí. Y No, a mí me estaría parece muy magnífico. guay. Dicho esto, creo que tenemos que anunciar una cosita antes ya Oh, de es que realizar la finalización. se me estaba olvidando el tema gordo de hoy, que no era mago per se, sino que es... ¡Otro sorteo! ¡Oh! Ya tenía yo ganas de traer otro sorteo al canal. Sí, efectivamente. Pues vamos a sortear esta vez. Si queréis tener, bueno, si queréis tener el cerebro cósmico, esta es vuestra oportunidad. Porque podéis adquirir, podéis llegar a recibir este magnífico ejemplar de Mago en versión PDF. Vamos a hacer, supongo que la misma cutrería que la última vez, si no me equivoco. Ujú. Sí, yo no tengo problema en que sea a través de seguirnos y un retweet por Twitter, que queda tan sencillo Y como muy eso. sencillo. Ahí encontraréis todas las bases. No hemos decidido todavía hasta qué día se podrá y tal. O sea que ahora cuando veis el podcast podéis ir a Twitter, que seguramente ya esté ese tweet que haya que retuitear y demás. Y si lo hacéis, pues nada, cuando acabe el sorteo, se echarán unos dados cutres para ver en un triste Word a qué persona le ha tocado ese PDF de Mago 20 aniversario. Y que lo disfrute y bueno, pues después de eso seguramente su CI adquiera, pues bueno, por lo menos 80 puntos. Así que fácilmente se puede superar a Einstein. Sí, te va a dar un +5 en inteligencia directamente si hablamos de un Y ya sistema de está. 20. Y sí, sí, 5 puntos de inteligencia para quien use el sistema narrativo. Ya Y ves, al final todo se ya queda en un está. 5. Sí, sí. Buen número. Eh, Bueno, caballero, pues después de dejarnos el cerebro machacadito, yo me he quedado muy conforme. lo mejor es que Sí, estos son, para que la gente lo entienda. A ver, tampoco quiero, que no quiero meterle miedo a la gente, pero estos son como 5 caras de mago. A ver, hemos mencionado algunas cosillas que no están en esas 5 caras, que ya, hombre, lo vas trayendo un poco al pelo. Pero esto, en esencia, son 5 o 6 caras de mago. sí, sí, todas muy enrebuscadas, como decimos, contadas eso de forma muy metafórica y demás. Lo importante es saber extraerle las ideas básicas. Y yo creo que además pasa que a medida que vas leyendo cada vez más, al principio no te enteras de nada, pero luego a medida que vas leyendo o incluso vuelves a releer, ya vas Hombre, comprendiendo ciertas cosas. vas haciendo conexiones. Vas haciendo Mm. conexiones. Y Sí. yo para mí, toda la gente que quiera rayarse un poquito la cabeza y que le mole un sistema de magia en el que tenga libertad absoluta para hacer lo que quiera y traer precisamente dramas muy humanos a personas muy poderosas, me parece un juego fantástico. Efectivamente. Y además así pueden probar lo roto que está el sistema narrativo, pero lo divertido que es. Y si no me equivoco, nos vamos a despedir, pero no sin antes Ujú. recordar que tenemos un tweet fijado Eso es. en la cuenta de Twitter de Masteres Máquina sobre algo que nos gusta hacer en un futuro podcast. Ricky, por favor, termina A con mí tu sensual voz. es verdad que si ahora fijamos el tweet del sorteo se va a desfijar ese otro, pero bueno, iremos dando la brasa periódicamente. Os dejaremos, si no, también el link al otro tweet por aquí abajo. Tenemos mucha ilusión por hacer un programa de preguntas y respuestas. Lo hemos ido haciendo y, de hecho, tenemos ya recopiladas un total de 5 preguntas, me parece, que, bueno,
que siendo nosotros, con dos ya tiramos para un podcast. Pero bueno. Efectivamente. Es verdad que hay algunas preguntas muy interesantes y que nos pueden dar para hablar bastante Mucho. rato, pero cuantas más preguntas seamos capaces de reunir, mejor. Entonces, por favor, que nadie sea tímida, que nos escriba lo que quiera, incluso tipo nivel personal de cómo empezasteis al rol, incluso a pesar de que ya tenemos ese vídeo por ahí contándolo, ¿no? Cualquier cosa personal o opinión sobre algún juego, qué sistema preferimos, lo que sea, o Lo que cuál sea. ha sido nuestra partida favorita, qué es lo que más nos gusta jugar o qué juego no tragamos, lo que queráis, De por favor. cuarta. ¡Ah! Nadie lo... Cualquier cosa que os apetezca plantearnos en el podcast y que podamos hablar que os resulte interesante, aquí este tremendo señor y yo estamos más que encantados de contestarla, así que os animamos a que por favor nos planteéis cualquier dudilla o Cualquier pregunta, duda. curiosidad. Cualquier cosa será atendida. Así que animaos. Y de nuevo, joder, ya 10º programa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a todas por escucharnos. Pues sí, Como porque es una maravilla. siempre, Es una sí, maravilla ver que tienes gente que al final lo va escuchando, tío, y le va gustando y tenemos esas poquitas visualizaciones siempre y esas escuchas, pero siempre hay gente fiel que parece que está ahí sí, escuchándonos, así que vamos a aprovechar el momento para dar gracias a toda esa gente, ¿no? Que nos da apoyo, que nos escucha semana tras semana y que al final sí que es verdad que esto lo hacemos un poco por sentarnos a hablar de rol y porque lo disfrutamos y demás, pero siempre es verdad que gusta mucho ver cómo nos dejáis vuestros comentarios y nos dais vuestras visualizaciones y gastáis un rato de vuestro tiempo en escucharnos. Así que por mi parte, tremendos agradecimientos para todas. sí, o sea, no hay nada más poderoso que saber que alguien está. Además, con la cantidad de contenido que hay hoy en día, que alguien se Ujú. para a escucharte al final ya es stop. Así que nada, muchas gracias a todas y a todos por escucharnos hasta ahora. Y seguiremos haciendo podcast de 1 hora como viene siendo habitual. Así que esperamos que. Sí, esperamos que no os canséis de nuestras voces y nuestras caritas, si nos veis en YouTube. Así que nada, Ricky, como siempre es un placer. Lo mismo digo, caballero. Y una vez más, nos vemos la semana que viene. Adiós.